Las campanas resonaban en la distancia, anunciando un nuevo amanecer, pero en las calles desiertas de la ciudad, el silencio era inquietante. Los rumores corrían de boca en boca, como susurros que viajaban con el viento. Una gran guerra se acercaba. Algunos aseguraban que ejércitos invisibles se preparaban para marchar, mientras otros decían que lo que venía no era solo un conflicto entre naciones, sino el inicio del fin. En medio de la confusión, los ancianos hablaban de antiguas profecías bíblicas. Recordaban las palabras del libro de Mateo: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Sin embargo, la gente ya no sabía qué creer. Los líderes aseguraban que todo estaba bajo control, pero cada noche, luces extrañas iluminaban el horizonte y el cielo se teñía de un rojo intenso, como si la tierra presagiara su propio destino. Daniel, un joven de apenas 24 años, vivía atormentado por sueños extraños. Cada noche veía ejércitos enfrentándose bajo un cielo oscuro y escuchaba una voz que le decía: «Prepárate, porque el día está cerca». Al principio pensó que eran simples pesadillas, fruto del miedo colectivo, pero una tarde encontró en la vieja Biblia de su abuela un pasaje marcado. Apocalipsis 6:4. Hablaba del caballo rojo y de la paz que sería quitada de la tierra. A partir de ese momento, todo comenzó a cambiar para Daniel. La ciudad se llenó de soldados, las fronteras se cerraron y el pánico empezó a crecer. Los supermercados estaban vacíos, la gente acumulaba agua, velas y alimentos, y las redes sociales ardían con teorías sobre el cumplimiento de las profecías. Algunos creían que era el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Otros decían que era un castigo divino. Daniel sentía en su corazón que había algo más. No era solo una guerra entre naciones, era una batalla espiritual. Cada noche, mientras las sirenas sonaban a lo lejos, abría su Biblia buscando respuestas, y entonces encontró un versículo que cambiaría todo. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Las horas pasaban lentamente, y el ambiente se volvía cada vez más denso. En la ciudad, la gente caminaba con rostros llenos de incertidumbre, mientras los rumores sobre un inminente ataque se intensificaban. Las emisoras de radio transmitían noticias contradictorias. Algunos reportaban movimientos de tropas en las fronteras, mientras otros negaban cualquier conflicto. Sin embargo, en lo profundo, todos sabían que algo grande estaba por ocurrir. Daniel comenzó a notar señales extrañas. Una noche, mientras miraba al cielo, vio una especie de resplandor anaranjado que atravesaba las nubes. No estaba solo. Cientos de personas se reunieron en las calles, apuntando con sus teléfonos, murmurando entre ellos. Los ancianos del barrio lo reconocieron de inmediato. Era un fenómeno que, según ellos, estaba escrito en las profecías. «El cielo anunciará el principio de los dolores», dijo uno de ellos con voz temblorosa. Esa misma noche, Daniel tuvo otro sueño. Esta vez vio un enorme río de sangre que descendía desde las montañas. A lo lejos, un hombre vestido con túnicas blancas sostenía un libro abierto y decía: «El tiempo de la gracia se acorta, prepara tu corazón, porque pronto se levantará la última batalla». Despertó sudando y con el corazón acelerado. No entendía el significado exacto, pero sabía que no podía ignorar las advertencias. Los días siguientes trajeron más caos. Las redes sociales se llenaron de videos mostrando enfrentamientos en distintas partes del mundo. En cada uno de ellos, la misma sensación: un odio inexplicable y una violencia sin límites. Daniel recordó otra profecía: «Se levantará nación contra nación y reino contra reino». Era como si la historia, escrita hace miles de años, estuviera desarrollándose frente a sus propios ojos. El joven decidió buscar respuestas en la iglesia local. Allí, un pequeño grupo se reunía cada noche para orar, pedir dirección y fortaleza. El pastor, un hombre mayor de voz firme, les advirtió: «No teman al hombre, teman a Dios. No es casualidad lo que estamos viendo. Esto fue anunciado.
El fin no ha llegado aún, pero los dolores han comenzado. El espíritu de confusión se ha desatado, y solo los que mantengan la fe permanecerán en pie. La tensión alcanzó un punto insoportable. Una mañana, las sirenas comenzaron a sonar sin previo aviso. Los altavoces de la ciudad ordenaban a la población que permaneciera en sus casas. Daniel, desde su ventana, vio columnas de humo en el horizonte. No sabía si eran explosiones o incendios, pero la sensación de que todo estaba a punto de desmoronarse lo invadió por completo. Su madre, con lágrimas en los ojos, le pidió que oraran juntos. «Hijo, no olvides lo que dice la palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pase lo que pase, Dios será nuestro refugio». Daniel la abrazó y sintió, por un momento, una paz que contrastaba con el caos exterior. Sin embargo, no podía dejar de pensar en sus sueños y en las señales que se multiplicaban día tras día. Esa noche, mientras todo estaba en silencio, la televisión interrumpió su programación habitual con un comunicado urgente. Las autoridades confirmaban que varios países habían iniciado movimientos militares y que existía la posibilidad de un conflicto a gran escala. Daniel apagó la televisión, cerró los ojos y recordó las palabras del profeta Joel. «Proclamad esto entre las naciones. Preparad la guerra. Despertad a los valientes, que se acerquen y suban todos los hombres de guerra». En medio de esa incertidumbre, un nuevo rumor comenzó a extenderse. Algunos aseguraban que una antigua profecía, descubierta en los rollos del Mar Muerto, hablaba de una última confrontación entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad, justo antes del regreso de Cristo. Nadie podía confirmar su autenticidad, pero la idea prendió fuego en los corazones de quienes aún buscaban respuestas. Daniel se sintió dividido entre el miedo y la esperanza. Miedo por lo que estaba ocurriendo ante sus ojos. Esperanza porque, en lo más profundo de su ser, creía que todo esto formaba parte de un plan mayor. Mientras el mundo discutía estrategias y alianzas, él entendía que la verdadera batalla no se libraba en los campos de guerra, sino en el corazón de cada persona. Una madrugada, al abrir su Biblia, sus ojos se detuvieron en Apocalipsis 16:14. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. En ese instante, supo que la guerra que se avecinaba no era solamente física, sino espiritual. Los días se volvían más oscuros, no por la falta de luz, sino por el peso del miedo que caía sobre todos. La economía colapsaba, los bancos cerraban, y el valor del dinero se desvanecía como arena entre los dedos. La gente intercambiaba alimentos y agua como si fueran tesoros. Los gobiernos trataban de controlar el caos, pero sus palabras ya no inspiraban confianza. Los rumores hablaban de nuevas alianzas secretas, de pactos ocultos entre naciones, y de un poder que trabajaba desde las sombras para preparar el escenario de un nuevo orden mundial. Daniel comenzó a notar que su ciudad estaba cambiando drásticamente. Cámaras nuevas aparecieron en las calles, controles militares revisaban cada esquina y, poco a poco, la libertad que conocían comenzaba a desvanecerse. Algunos celebraban estas medidas creyendo que traerían seguridad, pero otros murmuraban que todo formaba parte de un plan mucho más grande y oscuro. Una noche, mientras se reunía con el grupo de oración, el pastor les compartió un pasaje del libro de Apocalipsis que heló la sangre de todos, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciera matar a todo aquel que no la adorase. El silencio se apoderó del lugar. Sabían que estas palabras no eran un simple relato antiguo, eran una advertencia. Daniel sintió que todo se aceleraba. Cada evento, cada noticia, cada movimiento encajaba en un rompecabezas profético que llevaba miles de años formándose. El joven ya no podía dormir con tranquilidad. Pasaba horas de la noche leyendo las Escrituras, buscando señales y respuestas. Fue entonces cuando encontró Mateo 24. Habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores.
y los dolores ya estaban aquí. Informes confirmaban desastres naturales en distintas partes del mundo: terremotos, tormentas, sequías devastadoras. Para algunos eran coincidencias, para otros eran evidencias claras de que las profecías estaban cobrando vida. Daniel comprendió que la guerra que se avecinaba no sería solo entre ejércitos humanos, sino contra fuerzas invisibles que operaban desde el principio de los tiempos. En su corazón sabía que el regreso de Cristo estaba más cerca que nunca, pero también entendía que los días más oscuros aún no habían comenzado. La noche final llegó sin previo aviso. Un estruendo sacudió la ciudad y las ventanas vibraron con fuerza. Daniel se levantó de su cama y corrió hacia la azotea. A lo lejos, enormes columnas de fuego iluminaban el cielo, y el rugido de los aviones militares atravesaba el silencio de la madrugada. La guerra había comenzado. El sonido de las sirenas no cesaba, y las autoridades ordenaban evacuar varias zonas. Las calles estaban llenas de gente corriendo en todas direcciones, cargando lo poco que podían llevar. El caos se extendía como un incendio imposible de apagar. Mientras tanto, en las redes sociales, videos transmitidos en vivo mostraban enfrentamientos en todo el mundo. Era evidente que no se trataba de un conflicto aislado, era global. En medio de todo, Daniel sintió la necesidad de orar como nunca antes. Se arrodilló en su habitación, abrió la Biblia y sus ojos se encontraron con Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Su corazón se llenó de esperanza en medio de la desesperación. Comprendió que, aunque el mundo se derrumbara, la promesa de Dios seguía en pie. Pero la batalla apenas comenzaba. Los rumores hablaban de armas nunca antes vistas, de alianzas secretas que se revelaban en el último momento, y de líderes que aseguraban tener el control, cuando en realidad eran marionetas de un plan mucho más antiguo. Todo apuntaba a un solo escenario: el Armagedón. Esa misma noche, el grupo de oración se reunió por última vez. Los pocos que quedaban se abrazaron, cantaron y oraron con lágrimas en los ojos. Sabían que no podían detener lo que venía, pero también sabían que la fe sería su único refugio. El pastor levantó la voz y pronunció las palabras que Daniel nunca olvidaría: «Manteneos firmes, porque la oscuridad pasará, y aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo». En medio de los truenos, las explosiones y el clamor de un mundo que se derrumbaba, Daniel levantó la mirada hacia el cielo. Y entonces, entre las nubes iluminadas por los relámpagos, creyó ver un resplandor distinto, una luz que no pertenecía a este mundo. Su corazón lo supo al instante: el rey venía. El fin de las profecías no era destrucción, era esperanza. Porque en medio de la guerra, los rumores y el caos, la promesa de la redención seguía viva. Y Daniel entendió que, aunque la noche fuera larga, el amanecer estaba más cerca de lo que todos imaginaban.